Saludamos con mucho cariño a todas las personas con las que vamos a compartir este momento de encuentro con el Señor, con su palabra y con todo lo que Él nos trae para nuestra vida de salvación. Vamos a hacer una oración para encomendarle al Espíritu Santo este encuentro con su Hijo, con el Padre, que Él ilumine cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros gestos y sobre todo que Él abra nuestro corazón. Espíritu Santo, dador de vida, que siempre estás ahí en nuestro corazón. Ayúdanos a abrirlo para que podamos comprender mejor la grandeza de nuestra fe, el regalo que Dios nos ha hecho en todos sus signos y en toda su historia. Pidámosle a la Virgen María que venga a nuestro encuentro para que ella nos lleve a su Hijo Jesús. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bueno, vamos entonces a iniciar lo que se llama una catequesis sobre los sacramentos. Vamos a iniciar con una palabra clave que es sacramento, precisamente, el sacramento. ¿Qué es un sacramento? Sencillamente es un signo visible, un signo sensible que nos trae un significado propio y que fue instituido por el mismo Cristo y que confiere la gracia santificante. Eso es lo que podríamos definir el sacramento, signos visibles que fueron instituidos por Jesucristo y que nos traen la gracia santificante. Bueno, de esto les voy a hablar. Mi nombre es Sor Fania Amanda Mora, soy hija de la Caridad de San Vicente de Paúl y comparto mi fe aquí en Miami con todos los peregrinos y las personas que vienen aquí a la Ermita de la Caridad, y desde la Ermita de la Caridad les estamos llegando con este mensaje. Entonces, ese va a ser el tema, el sacramento, los sacramentos. Vamos a iniciar entonces, ¿quién es el sacramento principal? Pues el sacramento principal se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacramento del Padre. Jesús es el que nos mostró el rostro del Padre, que nadie lo había visto, Él lo vio. Y nos vemos en Él, en el Padre. Dice Juan Pablo II, Cristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Cristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Él es el sacramento por excelencia. Él es un signo que nos muestra la salvación. Entonces, tenemos en la Iglesia Católica, los sacramentos están divididos en tres partes. Los sacramentos de iniciación cristiana, que es con los que vamos a iniciar, que son el bautismo, la confirmación y la comunión. A eso los llamamos sacramentos de iniciación, así sencillamente, sacramentos de iniciación. ¿Y por qué los llamamos de iniciación? Por eso, porque inician nuestro proceso de fe y de crecimiento. Entonces, el primer sacramento, y yo pienso que el más importante de todos, es el sacramento del bautismo. El bautismo tiene un significado tan profundo que si nosotros lo entendiéramos en su justa medida, estaríamos tan orgullosos de ser bautizados y podríamos disfrutar de todas las gracias que ese bautismo nos ha traído, pero a veces no lo conocemos. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un compendio donde está todo lo que nosotros debemos saber y está supremamente claro todo lo que nosotros como cristianos católicos debemos saber y debemos conocer. Entonces ahí nos trae lo que es el sacramento del bautismo. ¿Y qué nos dice del sacramento del bautismo? Sencillamente que es el fundamento de la vida cristiana. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1213, ahí se encuentra.
es el fundamento de la vida católica y nos dice de la vida cristiana que es el pórtico de la vida en el Espíritu. Ustedes saben qué es una puerta, ¿verdad? Cuando la puerta está abierta, hay un espacio entre la entrada y la salida. Entonces, la puerta nos puede servir para entrar y para salir. Pero el bautismo es justamente esa puerta de entrada. Entonces, cuando nosotros entramos, dejamos un espacio, ese espacio que lo utilizamos antes de entrar. Ese espacio que estaba antes de entrar es el espacio de la no vida. Y cuando entramos, es el espacio de la vida. ¿Y qué es espacio de la no vida? Cuando no conocemos a Dios, cuando no estamos en contacto con Él, cuando vivimos en la soledad, cuando vivimos en el dolor, cuando vivimos en la amargura, cuando vivimos en el odio. Ese es el espacio de la no vida. Pero cuando se abre esa puerta y entramos hacia la vida, vamos a encontrar la luz, vamos a encontrar la fe, vamos a encontrar la esperanza y lo más importante, vamos a encontrar una comunidad que es la iglesia. Entonces, el sacramento del bautismo es el fundamento de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es el pórtico a la vida del Espíritu. Esta puerta, antes de entrar, era una vida sin espíritu, pero cuando nosotros entramos por el bautismo, se vuelve una vida en el Espíritu, con toda la riqueza que el Espíritu nos trae. ¿Ustedes se imaginan eso de nosotros explotarlo cuando tenemos esa vida del Espíritu? Las personas que viven con ese Espíritu vivo, está allí actuante, cuando ese Espíritu actúa, son otras personas. Se nota la esperanza, se nota la alegría, se nota la fe, se nota la benevolencia, se nota todos los frutos del Espíritu. Eso nos regala el bautismo. Y también el bautismo es la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Miren, nosotros no nos podemos confirmar, ni comulgar, ni casarnos, ni recibir la unción de los enfermos si no estamos bautizados. Entonces también es la puerta de entrada para los otros sacramentos. ¿Qué hace? ¿Qué recibimos cuando nos bautizamos? Bueno, entramos por ese pórtico, vamos a una vida de fe. ¿Y qué pasa ahí? Se nos borra el pecado original. Como al entrar, antes de entrar a la puerta, vivíamos en una vida sin espíritu, entonces vivíamos con el pecado, en la oscuridad. Cuando entramos, se nos borra, se borra ese pecado. Imagínense, se puede decir que es el abrazo con el que nos creó, que es pureza, que es vida y que estábamos muertos, pero cuando entramos por el bautismo nos abraza. Es el abrazo del amado con su Hijo que se encuentra. ¿Qué más? Nos hace hijos de Dios. Estábamos como hijos, sí, es verdad, pero al entrar por el bautismo confirmamos esa filiación de hijos de Dios. Imagínense semejante regalo que nos dan nuestros padres cuando nosotros nos bautizamos. Y cuando no nos hemos bautizado, miren lo que vamos a recibir, ser hijos de Dios. ¿Qué más? Nos incorpora a la iglesia. Miren, venimos de una familia pequeña, papá, mamá, abuelos, a más tendremos tías, primos, ¿verdad? Esa es una familia humana pequeña, pero al entrar, al hacernos bautizar, al recibir el bautismo, entramos hacia una gran familia que es la familia de la iglesia, una iglesia católica, apostólica, romana, una iglesia santificadora, porque su dueño, la cabeza, es santo, una iglesia santa. Imagínense, hacemos parte de esa iglesia. Miren los regalos tan grandes. Se nos borra el pecado original, nos hacemos hijos de Dios y nos incorporamos a la iglesia.
Qué maravilla, ¿verdad? Qué regalo tan grande. Por eso cuando descubrimos esto, nos llena el corazón de agradecimiento hacia nuestros padres, quienes fuimos bautizados de pequeños, que ellos sin saber todo esto, pero corrieron a bautizarnos para que sintamos toda esa riqueza. Bautizar quiere decir la palabra, bautizar quiere decir sumergir, meterlo dentro. Antes el bautismo se hacía un bautismo de inmersión, o sea que lo metían a uno en el agua. Introducir dentro del agua, esto era el significado, un acto de sepultar al catecúmeno de su vida pasada, de su vida de pecado, para nacer a una vida nueva, a una vida transparente, a una vida limpia. Y en la muerte, al entrar allí, es como que entráramos hacia la muerte y luego al salir, salimos a la resurrección como una criatura nueva. Entonces imagínense todo lo que nos trae el bautismo. San Gregorio Nacianceno decía que el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura, incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Gracia es un regalo, es un don gratuito. Cuando nosotros nos bautizamos, es como si todo lo que teníamos dentro, que estaba como perdido, que no sabíamos como qué hacer, como que sale todo eso y entra todo un espíritu nuevo que nos regenera, que nos prepara para una vida nueva. Es que no se puede explicar con palabras lo que esto trae. Por eso decimos que el sacramento es un misterio, es una gracia, es un don. En Gálatas 3, 26, 27 nos dice, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados. El bautismo viene de Jesucristo. Todos los sacramentos los instituyó Jesucristo. Por eso encontramos en la palabra de Dios una cantidad de referencias sobre el bautismo. Entonces no es algo que solo inventó la iglesia. La iglesia administra los sacramentos. Ella no es dueña. El dueño es Jesucristo. Él es el que los creó y la iglesia los administra. En la primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 21 nos dice, el bautismo que corresponde es el que nos salva. El bautismo es ese, el que nos salva. En el bautismo hay algunos ritos. El rito del bautismo. Los sacramentos son signos invisibles que nos muestran una gracia de algo visible, ¿no es verdad? Entonces, cuando a nosotros nos bautizan tenemos unos signos y en esos signos tenemos, por ejemplo, los ritos que se hacen en el bautismo. El primer rito es la señal de la cruz, se empieza por él y se termina por él. La señal de la cruz, el anuncio de la palabra. Todos los sacramentos están aquí, desde la palabra, con la palabra y en la palabra. Por eso, durante el bautismo se anuncia la palabra. En el rito del bautismo también se pronuncian algunos exorcismos, porque como están muriendo a la criatura antigua, a la que estaba sometida al pecado, y el pecado es el mal, entonces se hacen en el niño o en el catecúmeno, el sacerdote hace unos exorcismos, unas palabras de exorcismo. Miren, y desde ahí quedamos blindados para el mal. Por eso nosotros no podemos tener miedo al mal, porque desde nuestro bautismo estamos blindados con esos exorcismos. Luego se pronuncian sobre el candidato y es ungido con el óleo.
el óleo de los catecúmenos y luego se impone las manos. Todo esto era un rito que se hacía a los reyes para ungirlos. Por eso en el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Imagínense, más encima, sacerdotes, profetas y reyes. Y luego está como materia el agua. El agua no puede faltar, el agua bautismal, que es consagrada mediante una oración para que los bautizados nazcan del agua y del Espíritu. El rito esencial del sacramento, en el rito esencial es cuando se derrama el agua. Decíamos que antes lo hacían por sumersión, ¿verdad? Pero ahora el rito se derrama 3 veces el agua sobre la cabeza del catecúmeno o del niño, invocando la Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso decimos que la Iglesia es administradora de los sacramentos. No lo hace a nombre de ella, lo hace a nombre de Jesucristo. Luego la unción con el crisma, que es un óleo perfumado y consagrado por el obispo, que significa el don del Espíritu Santo sobre el nuevo bautizado, la nueva criatura. Y está ungido como profeta, sacerdote y rey. Luego viene la vestidura blanca, que quiere decir que ya está limpio, purificado, que está revestido de Jesucristo y que ha resucitado con Jesucristo. Y viene otro signo, otro símbolo hermosísimo, la luz, que se enciende en el cirio pascual y se la pasa al niño o al catecúmeno. Y ahí están los padrinos, que son los que garantizan que esa luz no se va a apagar. Por eso es tan importante escoger unos buenos padrinos, porque son ellos los encargados, los responsables con sus padres de mantener esa luz encendida. Y luego en los catecúmenos reciben la primera comunión. Imagínense, no tienen necesidad de nada más sino acercarse, alimentarse con el cuerpo de Jesús cuando son bautizados ese mismo día. Y luego se hace una bendición solemne. Entonces, el bautismo es el fundamento de la fe cristiana y por eso está dentro de los sacramentos de la iniciación cristiana. Con ese se inicia. Y luego viene el sacramento de la confirmación. Por eso decíamos, vienen 3. Tenemos bautismo, confirmación y la Eucaristía o comunión. Y ahora, ¿qué es la confirmación? Como cuando éramos pequeñitos, nosotros no teníamos conciencia de qué era lo que recibíamos, del regalo que teníamos, pues en ese momento no fueron nuestros padres y nuestros padrinos quienes asumieron esa responsabilidad. Pero ahora quiero ser yo. Yo quiero asumir esa responsabilidad. Quiero que esa gracia santificante del bautismo crezca en mí. Yo quiero ser algo más. Entonces yo me acerco al sacramento de la confirmación, porque ahí mismo su palabra lo refuerza y dice, confirmar lo que yo he recibido. Es que eso, ¿qué hace la confirmación? Refuerza la gracia recibida en el bautismo y perfecciona la gracia bautismal. Imagínense, es un refuerzo, así como cuando nos vacunan cuando estamos pequeñitos. Dicen, vea señora, le dicen a la mamá, esta es la primera dosis, ya con esto está inmune, pero necesita un refuerzo. Pues esa es la confirmación, un refuerzo para que esa gracia que recibimos, ese don, ese regalo, que no éramos conscientes, pues se refuerce y sea bien robusta. ¿Qué nos da la confirmación? Primero, se refuerza la gracia. Segundo, nos da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina. Ya lo recibimos en el bautismo, pero acá nos enraiza. El Espíritu Santo viene más fuerte y no solo renueva las promesas del bautismo, sino que aumentan los dones. Imagínense, ya no, en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, claro,
nos bautizaron en el nombre del Espíritu Santo, pero en la confirmación se refuerzan los dones del bautismo. Entonces, en el rito de la confirmación, ya vimos el rito del bautismo. En el rito de la confirmación es muy hermoso. Primero se presentan los candidatos. Yo digo, madre mía, cuando uno es catequista de que va a presentar unos candidatos, uno solemnemente afirma que ellos están preparados a recibir semejante gracia. Entonces, allí primero se presentan los candidatos, luego se hace la renovación de las promesas bautismales, porque ya fui consagrado en el bautismo, se me olvidaba, en el bautismo es la única consagración cristiana, la única. Cuando nosotros, por ejemplo, yo soy consagrada como religiosa, pero yo en mi consagración religiosa reafirmé la consagración bautismal. No era otra, la misma. Cuando de pronto dice, nos vamos a consagrar a la Virgen María, no es otra consagración, no. Es la reafirmación de la consagración bautismal. Solamente tenemos una consagración y es indeleble. Es un bautismo que nunca se borra. Así es que si ustedes se van para otra parte y dice, yo ya no soy de la Iglesia Católica, yo me voy a bautizar y me voy a confirmar en otra parte. ¡Qué pena! Pues ya no lo puedes hacer, porque eso es una marca indeleble que está ya en el espíritu y eso no se puede borrar. Como dicen los niños, de malas, ya te quedaste con ella para toda la vida. Entonces, quedamos así. Luego, en el rito de la confirmación está la imposición de manos. Se repite lo de los reyes, que les imponían la mano. Somos ungidos. Y también nos vuelven a ungir con el crisma, que es el crisma de los catecúmenos. Y luego, pero eso tiene un precio. Cuando yo ya estoy, me ungen. Primero me preparan, me presentan como candidato. Después de eso, vienen y me imponen las manos, me ungen con el óleo, quedo ya listico para ser soldado de Cristo. En ese momento yo ya estoy capacitado con la fuerza del Espíritu para salir a defender la fe, a defender la Iglesia Católica, a defender a Jesucristo. Él no necesita que lo defiendan, pero yo sí que lo necesito defender, porque es defender mi fe, defender lo que soy, mi identidad de cristiano. Con la confirmación, yo ya quedo listo, ya tengo una identidad concreta, que es la identidad del cristiano. Desafortunadamente, esa es la que hemos perdido. Nos hemos dejado embaucar por otras cosas y hemos perdido la identidad. ¿Qué efectos tiene la confirmación? El primero, nos introduce profundamente en la filiación divina. De chiquitos, pues ya éramos hijos de Dios, ¿verdad? Pero ahora con más conciencia, yo ya estoy introducido mucho más. Me uno más firmemente a Jesucristo porque yo confirmo mi fe en Él. Yo digo que creo en Él. Yo digo que desde ahora cuente conmigo. En la confirmación le estoy diciendo, Señor, desde ahora tú cuentas conmigo. Mira, aquí estoy ratificando que te amo y que voy a seguirte y que voy a defender lo que tú eres en mí. Entonces, eso aumenta los dones del Espíritu. Acuérdense que cuando estaban los apóstoles encerrados de miedo, llega el Espíritu Santo y les da un coraje y una fuerza que toda la gente se quedaba sorprendida y decían, pero estos no eran los que estaban temblando de miedo y míralos cómo hablan, qué lenguaje tienen. Pues eso nos lo dio el Espíritu Santo y yo eso les cuento por experiencia propia. Yo antes de recibir la confirmación, yo temblaba para decir cualquier cosa y miren, ahora estoy temblando, pero menos, porque con la fuerza del Espíritu uno tiene ese valor para demostrar en qué cree y en quién cree sobre todo. Hace más perfecto el vínculo con la iglesia. Cuando yo me confirmo,
Vengo es a la iglesia, yo no me confirmo en el parque, ni me confirmo en una discoteca, ni me confirmo en la cocina de mi vecino. Yo vengo a la iglesia donde está toda la comunidad y me dice, aquí estoy con ustedes, somos un equipo, somos hermanos, yo hago parte de esta iglesia. Entonces hace más perfecto el vínculo con la iglesia y una cosa especial, concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe. Eso hace la confirmación. Entonces eso hace parte, ¿se acuerdan?, de los sacramentos de iniciación. Tenemos el bautismo, tenemos la confirmación y ahora pasa la Eucaristía. Claro, si nosotros ya nos hemos recibido todos estos sacramentos, necesitamos alimentarnos, necesitamos fuerza, porque eso se le va pagando a uno la comidita. Entonces, lo que necesitamos es la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento donde renovamos el sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la Eucaristía es donde nos alimentamos. Todos los otros sacramentos nos daban fuerza espiritual, pero en la Eucaristía nos alimentamos doble, física y espiritualmente, porque nosotros necesitamos sentir, tocar, comer, palpar, y es ahí donde Él se quedó, Jesucristo, en la Eucaristía, para decir que nos alimenta, para que tengamos esa fuerza de seguir adelante. En la Eucaristía es un signo de unidad, es el vínculo de la caridad y es el banquete pascual. Entonces la Eucaristía, Jesús mismo la instituyó el Jueves Santo. Él se quedó, aquí está mi cuerpo, aquí está mi sangre, y les dejó a los sacerdotes, porque el Jueves Santo nació también el sacerdocio, para que perpetúen eso. Por eso la iglesia no se acabará nunca. Jesús se fue en la ascensión, pero nos dejó en la iglesia sus ministros, para que ellos estén otorgando estos sacramentos y continúe la historia de salvación. Entonces Jesús en la Eucaristía está la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Contiene todo el bien espiritual de la iglesia, expresa y produce la comunión en la vida divina y con el pueblo de Dios. La Eucaristía tiene dos grandes partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia eucarística es la parte central, porque es donde se consagra el pan que se convierte en el cuerpo y el vino que se convierte en la sangre. Y eso es gracias a las manos del sacerdote. Por eso tenemos unos regalos espectaculares que nosotros no los podemos perder de vista y que nosotros los tenemos que profundizar. Miren, lo que he hecho es sencillamente darles unas pildoritas, como darles ganas de que entren al catecismo de la Iglesia Católica desde la palabra de Dios y profundicen lo que son estos sacramentos, estos regalos de la gracia santificante, que es invisible, pero que se siente. Y eso es lo que nos hace vivir como hombres y mujeres espirituales. Sin los sacramentos no podemos vivir. Nuestra vida es vana, no tenemos conciencia, pero con ellos nos alimentamos, nos fortalecemos. Por eso tenemos que darle gracias infinitas a Dios por regalarnos semejantes dones que los encontramos en la Iglesia Católica. De eso le damos gracias a Dios y lo bendecimos, lo alabamos y lo glorificamos. Y le decimos que queremos conocer, que nuestro compromiso sea profundizar estos sacramentos de iniciación. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.